¿Qué tal, amigos? Esto es Narcos Sombras. Vamos con la historia. Fe, si no tiene obras, está muerta. Hola, soy Miguel, y esta es mi verdad, una confesión que me quema el alma desde las entrañas. Fui un mulero para los cárteles de Ciudad Juárez, transportando mercancías oscuras a través de fronteras y desiertos, atrapado en un mundo donde el miedo era el aire que respiraba y la sangre marcaba cada paso. Viví entre sombras, donde un error significaba una muerte lenta, pero logré escapar, arriesgando todo por una libertad que no sabía si existía. Desde un lugar seguro, donde intento reconstruir mi vida rota, les cuento cómo caí en ese infierno, cómo luché por salir y cómo cargo con el peso de lo que vi y hice. Esta historia no es solo mía, es un grito para quienes creen que no hay salida del abismo. Escuchen, porque cada palabra lleva el dolor de mi pasado y la esperanza de un hombre que quiere ser más que un mulero. Nací en un barrio olvidado de Ciudad Juárez, donde el desierto devoraba sueños y las casas de bloques desnudos temblaban con cada ráfaga de viento ardiente que traía polvo y promesas rotas. Mi padre era mecánico, siempre oliendo a grasa y sudor, sus manos callosas arreglando motores que apenas mantenían a flote nuestra vida. Mi madre vendía tamales en una esquina polvorienta, contando monedas con dedos agrietados para comprar arroz y frijoles. Éramos 5 hermanos, apretados en una casita sin agua corriente, donde el sonido de balas lejanas se mezclaba con los gallos al amanecer, como un recordatorio de que la paz no existía. Desde pequeño, aprendí a correr rápido, no por juegos infantiles, sino para esquivar pandilleros que merodeaban con ojos de lobo hambriento, buscando chicos como yo para trabajos sucios que olían a muerte. A los 10 años, ya ayudaba a mi padre en el taller, limpiando herramientas bajo un sol que quemaba la piel hasta dejarla roja. La escuela era un sueño lejano, iba cuando podía, pero los libros rotos, los pupitres destartalados y los maestros ausentes no prometían nada. En las calles, veía a los narcos pasar en camionetas negras, sus cadenas de oro brillando como trofeos bajo el sol abrasador, sus botas de piel reluciendo como si fueran reyes. Los niños del barrio los admiraban, soñando con sus pistolas y sus billetes, pero yo solo quería un plato lleno para mi familia. Mi madre me advertía cada noche, mantente limpio, Miguel, o te traga el desierto. Pero el desierto ya nos tenía rodeados, su arena entrando por las grietas de nuestra vida. A los 13, un vecino, Chuy, un tipo flaco con tatuajes que contaban historias de traiciones, me ofreció ganar dinero fácil, llevar mensajes a casas marcadas con pintura roja en las puertas. No pregunté qué decían, solo corría, entregaba sobres y volvía con billetes arrugados que quemaban en mis bolsillos. Con eso compré tortillas, frijoles, una radio vieja que chirriaba canciones rancheras, y hasta un ventilador usado para mi madre, pero sus ojos tristes me decían que sabía de dónde venía ese dinero. La culpa me apretaba el pecho como una soga, pero el hambre era un lobo que rugía más fuerte. Pronto, los mensajes se convirtieron en paquetes pequeños, envueltos en plástico negro, que dejaba en callejones oscuros donde el aire olía a orina y miedo. Nunca los abrí, pero sabía que no eran dulces. Juárez era un campo de batalla invisible, donde las balas hablaban más que las palabras. A los 14, vi a mi amigo Paco baleado por robar un fajo de billetes. Su cuerpo quedó en la acera, cubierto por una sábana sucia, mientras su madre gritaba hasta quedarse sin voz, su dolor cortando el aire como un cuchillo. Me escondí en casa, temblando bajo mi cama, pero Chuy me dijo que el miedo era para los débiles, y yo no quería ser débil. Empecé a llevar un cuchillo, aprendiendo a moverme como sombra entre callejones donde el olor a pólvora se pegaba a la piel. Mi familia comía mejor, con carne en la mesa alguna vez, pero yo dormía peor, soñando con sangre que aún no había derramado, con rostros que no olvidaría. A los 15, me ofrecieron un trabajo más grande, transportar paquetes en una camioneta vieja a través de la frontera hacia El Paso. Chuy me enseñó a conducir por caminos de tierra, esquivando baches y patrullas, mis manos temblando en el volante oxidado. Mi primera entrega fue un éxito, crucé un puente donde los agentes miraban con sospecha, pero mi cara de niño les quitaba dudas.
Gané $500 esa noche, más de lo que mi padre hacía en un mes. Compré medicinas para mi madre, que tosía sangre, y ropa para mis hermanos, pero la culpa crecía como un tumor en mi pecho. Sabía que estaba entrando en un juego donde no había reglas, solo sangre. Cada entrega era una prueba, si llegaba tarde, si hablaba de más, si miraba mal, podía terminar como Paco, con una sábana como tumba. El cártel me vigilaba como un halcón. Aprendí a callar, a bajar la mirada, a ser invisible en un mundo donde todos eran sospechosos. Mis días se dividían entre el taller de mi padre, donde fingía normalidad, y las noches corriendo paquetes, donde el miedo era mi copiloto. Las calles de Juárez se volvieron un laberinto de cruces negras pintadas en puertas, señales de muerte que marcaban a los traidores. Perdí amigos, vecinos, primos, sus nombres se borraban en cruces de madera improvisadas en lotes vacíos. Mi madre notó mis ojeras, mi silencio, pero yo mentía, diciendo que trabajaba horas extras. La verdad era un veneno que no podía compartir, aunque me envenenaba a mí. A los 16, me dieron una pistola, un trasto pesado que cargaba como una sentencia. Me enseñaron a disparar en un terreno baldío, donde los coyotes aullaban y las balas resonaban como truenos. No quería usarla, pero sabía que negarme era firmar mi muerte. Conduje rutas más largas, a veces hasta Arizona, el desierto extendiéndose como un océano de arena y peligro. Cada viaje era una apuesta, patrullas, traiciones, emboscadas. Una vez, un retén militar casi me atrapó, mentí que llevaba refacciones para mi padre, mi voz temblando como hoja, pero me dejaron ir. Esa noche, bebí hasta olvidar, pero el miedo volvía al amanecer. Soñaba con escapar, con llevar a mi familia a un lugar donde las balas no fueran la música de fondo, pero Juárez no soltaba fácil, y yo ya era parte de su máquina mortal. A los 16, me dieron mi primer trabajo serio como mulero, transportar un cargamento grande desde Juárez hasta Nuevo México. La camioneta era un armatoste oxidado, con llantas gastadas que chirriaban en cada curva, el motor tosiendo como un enfermo. Me entregaron un paquete envuelto en cinta marrón, pesado como un cuerpo, y me advirtieron con una mirada fría, si lo pierdes, eres hombre muerto. Conduje por caminos sin nombre, el polvo entrando por las ventanas rotas, el miedo apretándome el pecho como una garra. Sabía que llevaba droga, pero no cuánto ni de qué tipo, preguntar era un boleto directo al cementerio. Mis manos sudaban en el volante, mis ojos revisando espejos, esperando patrullas o traidores. Crucé la frontera por un túnel escondido bajo un rancho abandonado, guiado por un coyote con cicatrices en la cara que no hablaba más que para gruñir órdenes. El túnel olía a tierra húmeda y muerte, las paredes tan estrechas que sentía el peso de la tierra sobre mí. En el otro lado, entregué el paquete a un tipo con tatuajes de serpientes, que me pagó con un fajo de billetes sucios y una mirada que decía, no existes para mí. Volví temblando, pero con dinero que cambió nuestra vida, pagué deudas del taller, compré un refrigerador nuevo, llevé a mis hermanos a comer hamburguesas por primera vez en un local grasiento. Mi madre sonrió, pero sus ojos preguntaban cosas que yo no podía responder. El cártel me dio más trabajos, cada uno más arriesgado. Conducía de noche, esquivando patrullas de la DEA y retenes militares, mis manos sudando mientras rezaba a un Dios en el que apenas creía. Las rutas se alargaban, Arizona, Texas, a veces hasta Colorado. Los cargamentos crecían, y con ellos, el miedo. Una vez, un retén me detuvo cerca del Paso, un agente revisó la camioneta, su linterna iluminando mi cara de niño asustado. Mentí que llevaba refacciones para mi padre, mi voz quebrándose, pero me dejaron ir. Esa noche bebí tequila hasta vomitar, intentando borrar el terror que me comía vivo. Cada viaje era una ruleta rusa, y yo era la bala. Mi madre notó los cambios, el dinero, las ojeras, el cuchillo que escondía bajo mi camisa. Me rogó que parara. Sus manos temblando mientras me abrazaba, pero yo le mentí, diciendo que trabajaba en un taller nocturno. La verdad era un veneno que no podía compartir, aunque me quemaba por dentro. En el barrio, los rumores corrían como el viento,
chicos como yo desaparecían, sus cuerpos apareciendo en el desierto con mensajes escritos en la piel. Me volví paranoico, revisando espejos, evitando amigos, durmiendo con un bate bajo la cama. Pero el dinero era adictivo. Compré un terreno pequeño para mi familia, soñando con construir una casa lejos de Juárez, con ventanas que dejaran entrar luz, no polvo. Una noche, un cargamento se perdió. No fue mi culpa, un contacto falló, pero el cártel no aceptaba excusas. Me llevaron a un almacén oscuro, donde un jefe con ojos de hielo me golpeó hasta que la sangre me nubló la vista, mi cuerpo cayendo al suelo como un saco roto. Me dejaron vivo como advertencia, pero supe que mi tiempo se agotaba. Empecé a planear mi escape, escondiendo billetes en una lata bajo el piso, contactando a un primo en Monterrey que prometió ayudarme. Cada llamada era un riesgo, cada billete escondido un acto de rebeldía. La culpa me ahogaba, pero el dinero seguía llegando, y con él, la esperanza de sacar a mi familia del infierno. Los trabajos se volvieron más oscuros. Una vez, transporté un cargamento que olía extraño, como carne podrida, y supe que no era solo droga. No pregunté, pero esa noche no dormí, viendo sombras en mi cuarto que parecían moverse solas. El cártel me vigilaba más cerca, un auto desconocido rondaba mi casa, un hombre me siguió en el mercado. Mi madre, enferma, me miraba con ojos que pedían respuestas, pero yo solo podía abrazarla, prometiendo en silencio que la salvaría. Planeé una última entrega, fingiendo lealtad, mientras juntaba dinero para desaparecer. Cada kilómetro que conducía era un paso hacia la libertad, pero también hacia un abismo donde un error podía costarme todo. A los 18, mi vida era una cuerda floja sobre un precipicio. El cártel me tenía atado, cada entrega exitosa me ganaba confianza, pero también más presión, como un nudo que se apretaba con cada viaje. Me asignaron rutas largas, cruzando estados hasta Arizona, transportando mercancías que pesaban en mi alma tanto como en la camioneta. Los jefes me vigilaban, sus ojos como cuchillos, y un error podía costarme la vida. Una vez, un comprador intentó estafarme, quedándose con la mitad del cargamento. Lo reporté, y al día siguiente su cuerpo apareció colgado en un puente, con un cartel que decía rata escrito en sangre. Mis piernas temblaron, sabiendo que yo podía ser el próximo. Mi madre enfermó más, su tos ahora un eco constante que llenaba la casa. Gasté todo lo que ganaba en doctores, pero los tratamientos no bastaban. La veía apagarse, su piel más pálida cada día, y cada billete que le daba olía a sangre. Intenté reducir los trabajos, pidiendo rutas más cortas, pero el cártel no soltaba. «Eres nuestro, mulero», me dijo un jefe, su risa como un cuchillo cortando el aire. Empecé a llevar una pistola, no para atacar, sino para defenderme de traiciones que olía en cada esquina. Las noches eran pesadillas, soñaba con túneles colapsando, con patrullas persiguiéndome, con mi madre llorando sobre mi tumba. El punto de quiebre vino cuando un amigo, Jesús, fue ejecutado por hablar con un periodista. Lo vi en las noticias, su cara pixelada, pero reconocí su sudadera rota, la misma que llevaba cuando compartíamos cigarros. Me escondí en un motel barato, temblando, el olor a humedad y cigarrillos pegándose a mi piel. Planeé mi huida, contactando a mi primo en Monterrey con mensajes codificados desde teléfonos desechables comprados en el mercado negro. Pero el cártel sospechaba, mi casa fue vigilada, mi hermano menor recibió amenazas, un auto desconocido rondaba nuestro barrio. La culpa me ahogaba, pero la idea de salvar a mi familia me dio fuerzas para seguir. Moví a mi madre a casa de una tía en un pueblo lejano, mintiendo que era temporal. Vendí el terreno que había comprado, juntando cada peso para desaparecer. El cártel me buscó, mi casa fue saqueada, las ventanas rotas, mensajes pintados en las paredes que decían te encontraremos. Fingí lealtad. Aceptando una última entrega para despistarlos, mientras organizaba mi escape a Monterrey. Conduje esa noche con el corazón en la garganta, el desierto extendiéndose como un juez silencioso. Cada kilómetro era una apuesta, libertad o muerte. En el camino, una emboscada casi me atrapó, mi camioneta fue baleada,
las balas silbando como avispas furiosas. Me escondí en un canal seco hasta el amanecer, mi ropa empapada de sudor y miedo, sabiendo que mi tiempo como mulero estaba contado. La paranoia creció como una sombra larga. Revisaba cada cara en la calle, cada moto que pasaba, cada ruido en la noche. Mi primo me prometió un escondite, pero incluso él temía al cártel. Planeé cada detalle, un autobús nocturno, una sudadera para cubrir mi rostro, un nombre falso. La culpa por dejar a mi familia me comía, pero sabía que quedarme era condenarlos. Cada peso que ahorraba era un paso hacia la libertad, pero también un recordatorio de la sangre que pagaba mi camino. El cártel era una red de araña, y yo, una mosca atrapada, luchando por cortar los hilos antes de que me devoraran. A los 19, ejecuté mi plan de escape, un acto de desesperación que podía salvarme o matarme. Mi última entrega fue a Las Cruces, un cargamento pesado que me pagaría lo suficiente para desaparecer. Conduje con el corazón en la garganta, sabiendo que el cártel sospechaba de mí. Entregué el paquete a un contacto en un estacionamiento desierto, sus ojos fríos escaneándome como si ya supiera mi traición. En lugar de volver a Juárez, tomé un autobús nocturno a Monterrey, escondido bajo una sudadera con capucha, mi rostro cubierto por el miedo. Dejé la camioneta abandonada en un lote, con un mensaje falso diciendo que me habían robado. Cada parada del autobús era un infierno, esperando que un sicario subiera y me reconociera. En Monterrey, mi primo me escondió en un taller de carpintería, donde trabajé lijando madera, el olor a aserrín calmando mis nervios destrozados. Pero el cártel no olvidaba, recibí llamadas anónimas, voces frías prometiendo encontrarme, mensajes grabados que me helaban la sangre. Cambié mi nombre a Luis, dejé crecer mi cabello, evitaba salir de día, convirtiéndome en un fantasma en una ciudad extraña. Mi madre, a salvo con mi tía, me escribía cartas, rogándome que me cuidara, sus palabras temblando en el papel. Lloraba leyéndolas, sabiendo que mi vida como mulero la había puesto en peligro, que mi escape era también su condena. Encontré un trabajo como repartidor de comida, pedaleando una bicicleta por calles desconocidas, el sudor mezclándose con el miedo. La libertad sabía a polvo y esfuerzo, pero era mejor que las cadenas del cártel. Empecé a ir a una iglesia pequeña, no por fe, sino por el silencio que me dejaba pensar. Un sacerdote viejo, con manos arrugadas y ojos amables, me escuchó sin juzgar, hablando de segundas oportunidades que no creía merecer. Sus palabras eran como agua en un desierto, dándome un hilo de esperanza. Pero el pasado no soltaba. Un día, un hombre me siguió en el mercado, su mirada como un cuchillo. Tuve que mudarme a Saltillo, viviendo en un cuarto alquilado con paredes húmedas que olían a moho. En Saltillo, trabajé en una fábrica de ladrillos, el polvo rojo cubriendo mi ropa como sangre seca. Escribía diarios, confesando mis culpas, intentando entender cómo un niño que soñaba con ser piloto terminó siendo un mulero. La redención parecía un sueño lejano, pero cada día sin un arma era un pequeño triunfo. Mi primo me ayudó a enviar dinero a mi madre, pero no podía visitarla, por miedo a que nos encontraran. La soledad era pesada, un peso que cargaba en silencio, pero prefería estar solo que muerto. Cada noche, miraba las estrellas desde una ventana rota, preguntándome si alguna vez estaría libre de verdad, si mi familia perdonaría al hombre en el que me convertí. El cártel seguía buscando. Un auto sospechoso rondó mi nuevo escondite, y tuve que moverme de nuevo, esta vez a un pueblo más pequeño. Trabajé como peón en una obra, cargando cemento bajo un sol que quemaba menos que mi pasado. Empecé a ayudar en un centro comunitario, enseñando a niños a leer, intentando devolver algo al mundo que había dañado. Cada sonrisa de esos niños era un recordatorio de lo que había perdido. Pero también de lo que podía ganar. La culpa seguía allí, como una sombra que nunca se iba, pero la esperanza crecía, pequeña pero terca, como una planta en el desierto. Hoy, a los 25, vivo en un pueblo pequeño en Coahuila, lejos del desierto de Juárez que casi me devora. Trabajo como ayudante en una panadería, amasando pan bajo un sol suave que no quema el alma. Mi madre vive con mi tía,
a salvo, y mis hermanos estudian gracias al dinero que envío, sus cartas llenas de sueños que me recuerdan por qué sigo. El cártel perdió fuerza en Juárez, sus líderes atrapados o muertos en redadas que leo en periódicos viejos, pero sé que nunca estaré del todo libre. Cambié mi nombre otra vez, ahora soy Antonio, y vivo con una mujer amable, Rosa, que no conoce mi pasado, pero abraza mi dolor con manos cálidas. La paz es frágil, como un cristal que puede romperse con un mal sueño. Las noches traen pesadillas, túneles oscuros que se cierran, rostros de amigos muertos, el sonido de balas silbando. Me despierto sudando, revisando la puerta, aunque sé que nadie me sigue. Ayudo en el pueblo, enseñando a niños a leer, repartiendo pan a los necesitados, intentando reparar el daño que causé, aunque sea con migajas. Mi confesión es mi liberación, un grito al mundo para que otros sepan que el cártel no es el fin, que se puede escapar, aunque el precio sea alto, pagado con sudor, miedo y lágrimas. Vivo por mi familia, por Rosa, por la esperanza de un día mirarme al espejo sin ver a un mulero. Cada día es una batalla, por mis hermanos, que merecen un futuro, por Rosa, que me ama sin saber todo, por el hombre que quiero ser, aunque nunca lo alcance del todo. Esta historia es mi catarsis, mi forma de soltar la sangre que mancha mi alma, aunque nunca estará limpia. Si escuchas esto, cree que hay salida, aunque cada paso duela como un cuchillo. La libertad no es un cuento de hadas, es un trabajo eterno, y lo peleo con cada aliento, por un futuro que no merezco, pero que me niego a soltar. Rosa y yo construimos una vida sencilla, una casa con un patio pequeño, un perro que ladra a las gallinas y noches donde contamos estrellas en lugar de balas. Pero el pasado no muere, a veces, un ruido en la calle me hace saltar, un rostro desconocido me recuerda a los coyotes del cártel. Ayudo en la iglesia local, no por fe, sino porque el sacerdote me enseñó que la redención se construye con acciones, no con promesas. Cada niño al que enseño, cada pan que regalo, es un paso hacia un Miguel que no lleva sangre en las manos. Vivo roto, pero en pie, y eso es más de lo que esperaba cuando conducía por los desiertos de Juárez.